Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana llevamos una clase, un mensaje que sea de edificación para la iglesia. Antes vamos a comenzar adorando, antes de invitarles, después de leer la palabra. Le invito ahora a adorar al Señor. Invito a Dios. Bendito, bendito sea tu palabra. Bendito sea Señor. Bendito eres Jesús y Espíritu. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Bendito y adorado sea. Queridos hermanos, les invito a abrir el libro de Éxodo. Vamos a comenzar el libro de Éxodo. Anteriormente hemos terminado ya una clase y terminamos con el libro de José. Hoy vamos a continuar. Vamos a continuar ensanchando el conocimiento. La palabra de Dios la leo del 1 en adelante. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. Amén. Padre, bendita es tu palabra. Bendícela. De hecho, ya está bendecida, pero te pido que me permita que el Espíritu Santo me hable para poder discernir lo que tenemos para esta clase. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Como tema de hoy es la salida de Egipto. Como vemos en una forma de introducción, este libro de Éxodo nos habla una narrativa de una salida, como el pueblo de Israel salió de Egipto. Los israelitas salieron en un viaje rumbo al monte Sinaí. Enfatiza en esta clase 3 puntos importantes. Es Israel en Egipto, cómo están viviendo en Egipto. Luego vamos a ver Israel en el desierto. Y luego vamos a ver Israel en el monte Sinaí.
Hay tres etapas importantes que nosotros vamos a ver. Pero al comenzar a relatar todo este evento, hay varias generaciones que pasaron entre el final del libro de Génesis y el comienzo del libro de Éxodo. Hay muchas generaciones han pasado. Porque según el Éxodo 1, los descendientes de Abraham se volvieron numerosos en la nación de Egipto. Crecieron tantos, que no solamente crecieron en tamaño, sino también en fortaleza. Los israelitas se volvieron ellos mismos cuando estaban allá muy fuertes, trabajaban, vivían, y era una amenaza para Egipto, era una amenaza. Ellos consideraban de que Israel no podía crecer tanto dentro de este país. Esto era como que iban a ellos luego a tener un control para irse en contra de una amenaza potencial contra Egipto. Es decir, para Egipto era una amenaza tener ya a los hebreos ahí en este lugar. Los israelitas ya eran muchos, eran más que los egipcios. Y entonces al ver que se era como una amenaza, comenzó el faraón a esclavizar a los israelitas, los esclavizaron. Y el faraón, obviamente, que no conocía a José, comenzó a tener una idea macabra, a imitar y tratar de que todo niño que naciera, todo niño, había un decreto de que había ahogarlo en el río Nilo, había que ahogarlo. Si era varón hay que ahogarlo, pero si era una hembra había que perseverar en la vida. Moisés nació justamente en el tiempo de esa opresión y de esa esclavitud. Justamente en ese tiempo nace Moisés. En el tiempo que él nació y estuvo a lo largo de 3 meses, no podía continuar. El llanto de un niño robusto era fuerte, se sentía, y no podía perseverar un niño pequeño en ese lugar. La madre de tal manera que se vio obligada en una cesta a ponerlo a la hora que la hija del rey de Faraón estuviera en el río, y entonces ella entraba con sus consiervas, entraban ahí al río para ver que esa hora pasaba ese canasto llevando a Moisés. Realmente el nombre Moisés, quien lo puso, fue aquella mujer que aceptó no solamente a Moisés como miembro de su familia, sino que también fue criado y educado a una educación egipcia. Fue enseñado la sabiduría de los egipcios. Dios estaba preparando a Moisés. Dios estaba detrás de todo esto, porque había una gran misión para esta vida en que Él lo estaba preparando. La palabra nos enseña que a los 40 años que vivía en Egipto, nada menos que Moisés se levanta contra un egipcio, y porque ve que estaba golpeando a un israelita. Se levanta, lo golpea, lo mata. Entonces huyó al desierto de Madián. Él huye, donde Dios siguió preparándolo en este lugar de Madián por 40 años más, lo siguió preparando. Ahí se casó con Séfora, hija de Jetro, el sacerdote de Madián. Ahí se casó. Pero cuando vamos a ver el capítulo de Éxodo 3, relata el encuentro divino que tuvo Moisés con Dios. Ahí relata que en medio de una zarza hablaba Jehová. Fue aquí donde Moisés expresó muchas inquietudes y no quería ser una de las personas que haga la voluntad de Dios, sino que le ponía muchas trabas, muchas opciones a Dios. Le decía: ¿quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo? Le decía otra pregunta: ¿qué le responderé si ellos me dicen algo?
ellos no me van a creer. Es decir, le ponía oposición para no hacer esto. Y le decía, te ruego que envíes a otro. Envía a otro. No obstante, aunque Dios permitió que Aarón, su hermano, le ayudara a Moisés, él llamó para liberar a una nación en Israel. Ahora bien, la liberación de esa esclavitud en que estaba sometida el pueblo de Israel, estaba sometida, la palabra nos dice en 1:13 en adelante, nos dice, y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía obviamente a Jesús, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, mire lo que está tramando. Ahora pues, sabios, hay que ser sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a vuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, pusieron ciertos tributos que le molestaran por sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades que almacenan como pitón y remeses. Es esto el pensamiento de este rey. Hermanos, a pesar de que hubo la intervención divina por medio de señales, milagros, el faraón continuaba respondiendo negativamente. El faraón no quería saber nada de salir del pueblo. En un relato interesante, entre las interacciones entre Dios, Moisés y el faraón, habían unas cosas que iban a suceder. Cuando Dios prometió castigar a Egipto, cuando Dios lo prometió, el faraón reaccionó. Y los judíos, y los juicios divinos que Dios dijo que iban a venir, se aconteció. Hubo todas las plagas. Aunque Dios usó a Moisés en la harina realmente sobrenatural, en esta historia asombrosa surge una serie de encuentros entre el poder de Dios y los que desafiaban. Dios es el que realizó los milagros. Moisés solamente era un instrumento humano, pero Dios era el que hacía todo. Moisés solo oraba. Él oraba en el poder de los milagros cuando Dios hablaba. Ahora, escuche lo siguiente. Dios es también el Dios de la historia, porque no hay nadie como Él, magnífico en santidad y terrible en maravilla. Hace hazañas, hacedor de prodigios, así en las plagas de Egipto. Estaban la guerra en su control. El faraón, los egipcios y todo Israel veía el poder de Dios. Ahora miremos, ¿cuándo viene esto? ¿Y cuál es el inicio de la Pascua? ¿Qué nos va a hablar? En Éxodo 12:13 en adelante al 16 nos dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra egipcia diciendo, este mes será principio de los meses para vosotros. Será el primero, el mes del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, este es el 10 de este mes. Tómalo cada uno un cordero. Aquí comienza una señal. Por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas
conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Hermanos, antes de la última plaga, Dios ordenó que los israelitas pusieran una sangre, con la sangre de los corderos que han matado, pusieran esa sangre en el marco de las puertas de cada israelita. Iban poniendo, mataban este cordero y con esa sangre ponían en el marco de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando Dios mandara el ángel de la muerte y vea esa señal, el ángel de la muerte pasaba y no tocaba esta casa. El ángel de la muerte iba a mirar y solamente iba a tocar la casa de los egipcios, en donde no había sangre en los postes de la puerta. Esta noche, hermanos, cuando el ángel trajo muerte a cada primogénito de los egipcios, los israelitas debían en ese momento estar preparándose para salir. Es el viaje que se avecina. Estar listos para salir en cualquier momento, para salir de su liberación. Estaban por hacer realmente una realidad. Iban a salir. El Señor instruyó a su pueblo que conmemoraran ese paso del ángel de la muerte que iba a pasar, lo prepararan con una fiesta llamada la Pascua. Eso es la Pascua. La conexión entre la Pascua con la última plaga es muy significativa, debido a que los israelitas obedecieron a Dios sacrificando el cordero, comieron la carne y poniendo su sangre en los postes de las puertas. Ellos fueron salvados porque los corderos habían muerto en lugar de sus hijos. De esta manera, el sacrificio del cordero de la Pascua sirvió como un modelo bíblico de redención. Sangre inocente fue vertida para la salvación de la vida humana. Pudieran salvarse. Jehová estaba especialmente alerta, mirando, observando. Él estaba alerta para cuidar a su pueblo. En el Nuevo Testamento, la cena del Señor tiene un propósito similar de redención y anticipación. Ahora, la salida, esto cuando ya están preparándose, ahora va a haber una salida de Egipto. En el 13:17, y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino el desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Todo también consigo Moisés con los hijos de Israel. Había que llevar los huesos de José. Eso es algo que vamos a hablarlo luego. Dios ciertamente os visitará y haréis los huesos aquí con vosotros. Había una promesa antes de morir José, que sus huesos sean llevados a la tierra prometida. El camino más corto a Canaán era un camino muy transitado a lo largo del mar Mediterráneo. Así era, hermano. Sin embargo, sabiendo que el faraón seguiría a los israelitas, Dios dijo a Moisés que fueran por otra ruta. El Señor tenía un plan para el faraón. Después de los israelitas atravesar el mar, Dios volvió a traer las aguas sobre este ejército que venía detrás de los israelitas y de esta manera mató a los egipcios, porque el ejército se ahogó. El mar se volvió a traer las aguas con una fuerza que mató a todos ellos.
Hermanos, hay que entender ahora qué nos dice el Éxodo 19:3. Es un pacto que va a hacer Dios. ¿Con quién? Con Israel. Va a ser un pacto. Pero este es tremendo, obsérvelo bien. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde este monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios. Y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es Jehová hablando, hermano. La religión de Israel era una religión relativa, es decir, en sus creencias no estaban basadas en religiones, no, de los pueblos que habían a su alrededor. Eso no existía, sino que estaba directamente a Dios. Esto venía un mandato de Dios. Aunque algunas de las prácticas religiosas de Israel eran similares a otras religiones de estas naciones que habían alrededor. Eran unas teologías, eran diferentes. Dios dijo exactamente a los israelitas cómo debían adorarlo. El único Dios verdadero y cómo ellos podían recibir perdón de los pecados. Anteriormente, Dios había hecho un convenio con Abraham, con su familia. Ahora en Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel como nación. Observe usted todo esto. Habiendo sacado Israel de Egipto, Dios deseaba que Israel fuera una nación santa para realizar su propósito de salvación para todas las naciones. La única manera para que Israel tuviera una relación correcta con Dios era mediante un pacto. Y ahora vamos a mirar esto. La gracia vino antes de la ley. Una relación de pacto es diferente a un legalismo estricto. Por ejemplo, usted tiene un convenio, usted tiene un contrato, usted, si no cumple una persona, ese contrato quedó roto. Sin embargo, Dios hizo un pacto. Y el pacto es diferente al contrato. El pacto, sin embargo, va a continuar mientras el que hizo el pacto lo desee. No así como el contrato. El contrato usted lo rompe y se acabó. El pacto es diferente. Porque aquí es donde va a iniciar lo que Dios quiere. De esta manera, Éxodo y la entrega del pacto puede verse como el punto crucial en el Antiguo Testamento entero. Esto no era un pacto que hacía que Israel fuera el pueblo del Señor. Eso había sido cumplido mucho antes con el pacto de Abraham. O sea, esto no era, esto es completamente diferente. El pacto, a punto de ser intervenido, le daría a Israel la oportunidad de ser un pueblo donde Dios sería el Dios, no imágenes, no ídolos. El canal por el cual comunicaría la transmisión, su programa de un redentor al mundo entero. Eso era. Él no quería imágenes. Por eso que había separado a su pueblo Israel. Su palabra nos habla de que puede haber hecho todo eso. Él va a establecer lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. En Éxodo 20, de 1 en adelante, nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Como parte de su pacto, como parte, como la nación de Israel, Dios estableció los 10 mandamientos. Moisés llevó las instrucciones al pueblo, instrucciones que fueron dadas para proteger tanto al individuo como a una nación. Su propósito era prevenir las injusticias y el injusto, y era el trato, porque eso lo estableció los 10 mandamientos. Porque habían pasado por una tiranía, habían pasado por una esclavitud, y Dios quiso preverle. A veces el llamado decálogo era la constitución de la comunidad del pacto. Por decirlo así, las leyes restantes son enmiendas o clarificaciones de los mandamientos. Los 10 mandamientos eran únicos. ¿Por qué, hermanos? Porque requerían el monoteísmo, la adoración al único Dios verdadero. No tener dioses, imágenes, sino adorar al único Dios verdadero. No había más. Aunque las naciones de alrededor adoraban a otros dioses o imágenes y hacían ídolos para presentarlos, Israel no hizo eso. No, sino que obedeció a Dios. Lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, no lo hagan como los otros lo hacen. Y ellos obedecieron. Eran diferentes, obviamente, a las otras naciones, porque ellos conocían de ya al Dios viviente. Ahora, sin embargo, queridos hermanos, aquí algo crucial. La obediencia de los israelitas al pacto era muy efímera. Mientras Moisés estaba en el monte, allá con Jehová, él estaba escribiendo las tablas de las instituciones para el tabernáculo. El pueblo se puso inquieto, no bajaba Moisés, no bajaba. Y entró en primera violación al primer y segundo mandamiento. ¿Cuál fue esa violación? Querían un Dios visible, querían ver para adorar. Y Aarón obviamente concedió rápidamente y pidió el oro para construir una imagen. Hicieron un becerro, reconociéndolo luego ellos como el Dios que los sacó de Egipcio. Usted lo ve en Éxodo 32. Este acto traicionó el centro del pacto. No obstante, a través de la intercesión de Moisés, en que Moisés intercedió por este pueblo, Dios, el supremo Dios, lo restauró y consiguió el pacto con su pueblo. Fue fuerte, porque ahora vamos a ver lo que Dios va a pedir. Ya no le ha dado los 10 mandamientos, pero ahora se va a hacer un tabernáculo para que ellos tengan algo visible. El tabernáculo, en Éxodo 25 al 40, nos habla de lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Va a tomar el oro, la plata, el cobre, el azul, el púrpura, el carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, para el aceite de aromático, para piedras de onís, piedras de encaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios. Así lo haréis. Queridos hermanos, ahora van a tener tabernáculo,
Ahora van ellos a tener cómo ellos seguir, porque saben que la presencia de Dios está ahí. Voy concluyendo, hermanos. El tabernáculo más o menos tenía como un promedio de aproximadamente 14 metros de largo. Eso es lo que tenía. Tenía de ancho 4 metros, un poco más de 4,5 metros. Y de alto también tenía unos 15 pies, lo mismo de altura. Pero este tabernáculo tenía una división, tenía dos divisiones. Uno llamado lugar santo y el otro llamado lugar santísimo. Obviamente, el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados con una con una tela gruesa, con un velo grueso, estaban separados. La gente podía llegar hasta el lugar santo. ¿Sabe cuál es el lugar santo? El altar. El altar de su templo, el altar de su corazón. Y el lugar santísimo es donde está la presencia de Dios simbolizada. No es que Dios esté ahí, pero estaba simbolizada. Y donde el sacerdote entraba solamente una vez al año. Ahí entraba, él entraba cuando el sol estaba creciendo. Este es el tabernáculo. Entraba el lugar santísimo. Él entraba amarrado con una cuerda, porque si tenía pecado en la presencia de Dios Altísimo y moría, lo jalaban, porque ante la presencia de Dios no existe pecado. Arrepiéntase antes del lugar santo. Cuando usted va a su iglesia, arrepiéntase cuando va usted al altar. Vaya allá y arrepiéntase. Porque el que va a estar en el lugar santísimo va a estar el que va a llevar la palabra del Señor. Hermanos, son leyes establecidas por Dios. No es palabra de hombre. Dios lo estableció así. Es el tabernáculo. El tabernáculo simbolizando su presencia. Por eso, hermanos, cuando usted vaya a su iglesia, cuando usted vaya a cualquier congregación, vaya al altar de Dios. Confiese sus pecados. Arrepiéntase. Porque usted ha entrado al lugar santo. Ha llegado al lugar santo donde usted tiene que derramar todo y dejar todo para que Dios obre en su vida. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Antes voy a orar. Dios de la gloria, he hablado la clase que tú me diste para hacerla. Te doy gracias por el Espíritu Santo y te pido por mis hermanos que han oído y van a oír, que les hables a su corazón, que ordenen su casa, que ordenen su vida, porque nos queda poco tiempo, cada vez más corto el tiempo. Pero bendice a mis hermanos, a sus hijos, a sus nietos, en el nombre de Jesús. Ábreles el entendimiento de tu palabra para seguir el camino delante de tu presencia. Bendiciones. Hermanos, si usted quiere ver una de las clases que doy, vaya usted al www.ministerio, oiga bien, ministerio elgozodejehová.com, y ahí usted podrá buscar y discernir el tema que quiere escuchar. Bendiciones.